si Rusia vence en Ucrania, no está en peligro Europa, sino la Unión Europea y el poder corporativo en Europa, ¿no? ¿Y esto por qué hay que decirlo? Porque Europa está en peligro, es un mensaje constante. No he recogido aquí referencias de los medios sobre este tema, pero es un mensaje constante de los últimos meses. Cada vez que un líder político europeo hacía referencia a la necesidad de intervenir en Ucrania, a la necesidad de escalar el conflicto, a la necesidad de enviar nuevo armamento, a la necesidad de autorizar a Ucrania que utilice sus armas occidentales para atacar a Rusia, la necesidad de desplazar tropas de la OTAN a Ucrania, siempre se argumentaba que si Rusia vence en Ucrania, Europa está en peligro, nuestra civilización está en peligro. Este tipo de argumentos se han utilizado constantemente, ¿no? Claro, entonces es importante aclarar que en realidad no es Europa lo que está en peligro, al contrario, ya veremos que para Europa, para los ciudadanos y los países europeos, esta situación puede ser una verdadera oportunidad histórica, que lo que está en peligro es una configuración concreta de Europa a través de lo que hemos llamado Unión Europea y el poder corporativo que las grandes corporaciones están ejerciendo a través de esta configuración. Bien. Bueno, si Rusia vence en Ucrania, nos están diciendo, claro, pues Europa está en peligro porque igual que Rusia había invadido Ucrania, luego van a pensar en invadir otros países, ¿no? Entonces están hablando, pues, haciendo especulaciones de todo tipo y lanzando mensajes mediáticos en ese sentido, ¿no? Pues luego igual invadirían Polonia o invadirían Georgia y después de Polonia, pues vete a saber qué, claro, Europa va a estar en peligro como consecuencia de estas decisiones de Rusia de empezar a invadir países, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la lógica de esto, no? Claro, invadir un país implica luego Rusia podría probablemente vencer militarmente, conseguir la derrota militar de los países europeos. Hemos dicho que estos países occidentales no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia por sí mismos, ¿no? Pero claro, ¿qué gana Rusia venciendo esas guerras, ¿no? No tiene ningún sentido ocupar países con decenas o centenas de millones de personas que son países que iban a ser a partir de ese momento hostiles, etcétera, ¿no? Rusia no tiene ningún interés en nada de esto, ¿no? Claro, la cuestión es que para Rusia lo importante no es la conquista territorial a partir de lo que Rusia tiene su esfera de influencia, pero lo importante, a pesar de todo lo que nos están diciendo sobre el riesgo de que Rusia atacara por el norte, por el sur, por el este, que invadiera unos países u otros, decimos, bueno, efectivamente, podemos decir nosotros, el riesgo de si Rusia gana en la guerra es que Rusia vaya no a por Europa, sino que efectivamente vaya a por la Unión Europea. Y no a través de la conquista militar, sino a través de su influencia política e ideológica, ¿no? Y esto es a lo que realmente se teme en Europa, ¿no? No a distintas operaciones militares, ¿no? El problema es que Rusia no solo era un peligro ya, digamos, a principios de los 90 como consecuencia, pues, de su dimensión, sus recursos estratégicos, como consecuencia de lo que teóricamente podía pasar si se asentaba como un poder independiente, sino que, ya lo hemos comentado en otros programas, Rusia adoptó una posición, a partir de la llegada de Putin al poder, una posición claramente anticorporativa, echó a los grandes oligarcas del poder, no él, sino evidentemente los grupos que le apoyaban, ¿no? Desde los servicios de inteligencia, el ejército, grupos de la administración, sindicatos, etcétera. Su objetivo fundamental fue echar a los oligarcas del poder y asumir una posición, digamos, una estrategia anticorporativa similar a la que ha asumido China a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, que supone asegurar que los oligarcas, las grandes empresas privadas, quedan apartadas del poder político y luego abordar una estrategia anticorporativa a nivel mundial que supone apostar por un mundo multipolar y, en este sentido, hacer frente al poder global de Wall Street y la City, para simplificarlo de alguna forma, ¿no? Bien,
Pero claro, como consecuencia de todo esto, además de haber hecho frente al poder occidental en el ámbito geopolítico, por ejemplo, a través de la intervención rusa en Siria, que destruyó las estrategias de Occidente de contener o de someter a los países musulmanes en su conjunto. Bueno, además de todo esto, Rusia ha ido teniendo una influencia creciente en Occidente, una influencia creciente, digamos, sobre todos los movimientos alternativos. Es decir, frente a la unificación ideológica que ese poder corporativo consigue en Occidente en los años 90, donde se sigue hablando de izquierdas, derechas y centro, pero en la práctica todos acaban siendo sometidos rápidamente al dictado del modelo neoliberal, del atlantismo en geopolítica y de los modelos socioculturales de lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, ¿no? Al final, con matices, todos forman parte de lo que nosotros llamamos el partido único y, sin embargo, empiezan a surgir, fundamentalmente apoyados por un lado en Internet, pues, no sé, modelos, oposiciones, grupos alternativos, ¿no? Que van escapando del control de ese partido único, grupos alternativos con una fuerza creciente en el conjunto de Europa, también en Estados Unidos, en parte de Latinoamérica, y esos grupos alternativos de izquierda, de derecha, centro, siguen utilizando esas denominaciones en buena parte, pero todos, en la medida en que se plantean como la necesidad de buscar alternativas a ese partido único, empiezan a mirar a los países emergentes y empiezan a mirar sobre todo a Rusia, ¿no? Entonces, sistemáticamente se les califica de prorrusos, ¿eh? Y tienden a tener ese tipo de posiciones de cuestionar la Alianza Atlántica, cuestionar a la OTAN, cuestionar los posicionamientos militaristas en Ucrania, apostar por la paz en Ucrania, ¿no? E incluso a niveles de gobierno, pues ya vemos que ese tipo de disidencia pues ha llegado a gobiernos de países como Eslovaquia, con el gobierno socialdemócrata de Fico, o Hungría, con el gobierno democristiano de Víctor Orbán, ¿no? Pero es que en conjunto, en todo lo que son esos movimientos alternativos, la influencia rusa es altísima, ¿no? Altísima y creciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo ven como un país que ha sido capaz de quitarle el poder a estas poder corporativo, a estas grandes corporaciones, y a partir de ahí empezará a trabajar como gobierno defendiendo a sus ciudadanos. Y esto es lo que desde una ideología u otra todos estos movimientos están intentando buscar. Quitar del poder a estas grandes corporaciones que controlan al partido único también, ¿no? Y controlan las instituciones europeas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta influencia es altísima. Ya hemos dicho más de una vez que, sobre todo de Rusia, más que de China, porque claro, Rusia es culturalmente muy occidental, ¿no? Entonces, China también, evidentemente, ha tenido una posición anticorporativa, pero es la influencia político-ideológica de China es más difícil que llegue a los ciudadanos occidentales porque tienen otra cultura muy distinta, ¿no? Referencias culturales muy distintas. Bueno, el contagio, sin embargo, de las estrategias que se adopten y salgan adelante en Rusia es y está siendo mucho más directo en todos estos movimientos alternativos, ¿no? Pero claro, la cuestión que es que si Rusia vence en Ucrania, esa influencia política e ideológica se va a disparar. Se va a disparar y, claro, mucho más, esto va a suceder mucho más y mucho más rápido si a la vez que Rusia vence en Ucrania, Estados Unidos se aleja o radicalmente del proyecto OTAN y, por lo tanto, de esa alianza geoestratégica con la Unión Europea.